Bueno, queridos estudiantes, vamos a trabajar el ejercicio sobre capital de trabajo que tenemos eh, publicado dentro de los archivos de capital de trabajo. Simplemente que estaban separados, pero básicamente los he unido para poder trabajarlo y hacer la explicación. Me dice que una empresa X, por la rivalidad del sector, debe conceder 90 días de plazo en sus ventas y mantener 30 días de inventario. El margen bruto de la empresa es del 40%. Las ventas del año 1 fueron 2.000 millones y las cuentas por pagar en el balance general eran de 200 millones para ese año 1. Para el segundo año, las ventas crecen un 20%. Si se mantienen las políticas de cuentas por cobrar e inventarios y el margen bruto permanece constante y las cuentas por pagar en el balance general crecieron al mismo ritmo que las ventas, determine el capital de trabajo neto operativo, el KTNO, para el año 1 y 2. Hallar el ciclo de caja y hallar la productividad del capital de trabajo. Esto básicamente, el ciclo de caja lo vamos a hallar para el año 1. Entonces, nos vamos a la siguiente pestaña donde hemos colocado el ejercicio y aquí vamos a colocar los datos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la empresa concede 90 días de plazo en sus ventas, es decir, que esas son las rotaciones, es la rotación de la cartera, son los días que demora la empresa para recuperar las ventas que realizó a crédito. Es decir, que es la rotación de cuentas por cobrar, 90 días. Luego me dice que, vamos a subir un poco, que mantiene 30 días de inventario, es decir, que la rotación de los inventarios son 30 días. Me dice que el margen bruto de la empresa es del 40%, aquí está, coloco margen bruto 40%. Las ventas fueron de 2.000 millones, coloco las ventas del año 1, 2.000 millones. Y las cuentas por pagar en el balance general eran de 200 millones, es decir, que aquí no es rotación, sino las cuentas por pagar, lo que aparece dentro del ítem de cuentas por pagar en el balance general. Dice que el incremento de las ventas para el segundo año va a ser del 20%. Entonces, con esta información, vamos a hallar lo que podamos hallar hasta el momento. Me dice que halle o que determine el capital de trabajo neto operativo para el año 1 y 2, hallar el ciclo de caja. Vamos a recordar que el ciclo de caja lleva la misma estructura que se utiliza para hallar el KTNO, solamente que no se utilizan las cuentas, es decir, el valor monetario, sino que se utilizan los días de rotación en cada una de las cuentas. Y me dice que halle la productividad del capital de trabajo. También recordamos que la productividad del capital de trabajo está dado por el KTNO sobre las ventas. Entonces, vamos a hallar las ventas para el año 2. Me dice que las ventas del año 1, es decir, tomo las ventas del año 1 y la incremento en un 1%, en un 20%, perdón. Entonces multiplico las ventas por 1 más el 20%. Es decir, que las ventas para el año 2 van a ser de 2.400 millones de pesos. Vamos a hallar el costo de venta. ¿Cómo hallamos el costo de venta? Tenemos aquí que el margen bruto es del 40%. ¿Qué significa margen bruto? Que por cada peso que yo vendo, me están quedando 40 centavos de utilidad bruta, es decir, que es el 40%. Me está diciendo de las ventas, está quedando como utilidad bruta el 40%. Si el 40% está quedando como utilidad bruta, significa que el 60% se fueron en costos de venta. Es decir, que yo puedo hallar los costos de venta multiplicando las ventas del periodo por 1 menos el 40% para que me dé el 60%, ¿cierto? Entonces, aquí estoy diciendo, vamos a colocarle el formato de moneda, aquí estoy diciendo que mis costos de venta fueron 1.200 millones. Entonces, básicamente yo podría decir que las ventas del año 1 fueron 2.000 millones y los costos de venta fueron 1.200 millones, en los cuales me deja una utilidad bruta de 800 millones de pesos. Esto es costo de venta para el año 1. Ahora vamos a hallar el KTNO del primer año. ¿Qué sucede? Recuerden que el KTNO está dado por, vamos a colocarlo acá, está dado por KTNO es igual a las cuentas por cobrar más los inventarios menos las cuentas por pagar. Esa es la fórmula. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos aquí
rotación de cuentas por cobrar, rotación de inventario y las cuentas por pagar. Es decir, que en los dos primeros valores tengo días, no tengo montos monetarios. Entonces tenemos que hallar, partiendo de la rotación, tenemos que hallar cuál es el valor de las cuentas por cobrar y el valor de los inventarios. Entonces nos vamos a la fórmula. Recordamos, esta primera fórmula que está aquí, periodo de recaudo días, es decir, la rotación de las cuentas por cobrar, está dado por la multiplicación entre las cuentas por cobrar por 360 días sobre las ventas. Si yo despejo cuentas por cobrar, ¿por qué? Porque ventas las tengo, 360 es una constante y la rotación de las cuentas por cobrar en días también las tengo. Entonces yo despejo y me queda la fórmula que tengo acá abajo. Cuentas por cobrar es igual a rotación de las cuentas por cobrar, es decir, los días, por las ventas sobre 360. Vamos a hacer lo mismo con inventarios. Yo tengo que la reposición de inventarios es inventarios por 360 sobre costos de venta. Si yo despejo inventarios, entonces tengo que va a ser inventarios igual a rotación de inventarios por costo de venta sobre 360. Entonces, el costo de venta, ya yo lo hallé acá. Aquí está, 1.200 millones. Rotación de inventarios también lo tengo y 360 es una constante. Ya con eso podemos hallar. El tercero no lo necesito para hallar el KTNO, pero sí lo voy a necesitar para el ciclo de caja. ¿Por qué? Porque a mí me están dando que las cuentas por pagar son 200 millones, es decir, que ya las tengo listas. Entonces vamos a hallar las cuentas por cobrar. Es la multiplicación de la rotación de cuentas por cobrar por las ventas, que las tengo acá, que son 2.000 millones, sobre 360. Y tengo que las cuentas por cobrar fueron de 500 millones para el año 1. Inventarios. Dice rotación de inventarios, que son 30 días, multiplicado por el costo de venta, que yo lo calculé acá, 1.200 millones, entre 360. Y tengo que los inventarios fueron de 100 millones de pesos. ¿Ok? Entonces ya tengo las cuentas por cobrar, tengo los inventarios y tengo las cuentas por pagar que las tengo aquí, me las dio el enunciado. Entonces con eso voy a hallar el KTNO. Recordamos, KTNO, cuentas por cobrar más el inventario menos las cuentas por pagar. Y tengo que el KTNO para el año 1 es de 400 millones de pesos. El KTNO para el año 2, ¿cuánto va a ser? Recuerden que nosotros hablamos en clase que cuando las condiciones se mantienen y el enunciado me dice, se mantienen las políticas de cuentas por cobrar inventario, el margen bruto permanece constante y las cuentas por pagar en el balance general crecieron al mismo ritmo que las ventas. Cuando las condiciones permanecen de un periodo a otro, el KTNO aumenta en la misma proporción que aumentan las ventas. Y aquí tenemos que las ventas aumentan en un 20%. Es decir, que yo puedo tomar el KTNO del primer año y lo voy a aumentar uno más el 20% que son las ventas. Es decir, que para el segundo año el KTNO va a ser de 480 millones de pesos. Simple. Entonces ya tenemos el capital de trabajo neto operativo, el KTNO para el año 1 y para el año 2. Me dicen hallar el ciclo de caja. Hallar el ciclo de caja. Recordamos que ciclo de caja es igual a rotación de cuentas por cobrar más rotación de inventarios más menos rotación de cuentas por pagar. Ese es el ciclo de caja. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos la rotación de cuentas por cobrar, aquí tenemos la rotación de inventarios, pero nos hace falta la rotación de cuentas por pagar. Entonces vamos a hallarlo. Aquí vamos a considerar, miren que la fórmula es cuentas por pagar, que ya las tenemos 200 millones por 360, que es una constante sobre compras. Vamos a asumir que que las compras es lo mismo que los costos de venta. Entonces vamos a tomar cuentas por pagar por 360 días entre el costo de ventas. Costo de ventas, aquí está. Tenemos que la rotación de cuentas por pagar son 60 días. Entonces, ya teniendo las rotaciones, 60 días, vamos a colocarle días acá para no confundirnos, 60 días. Entonces, vamos a tomar acá, para hallar el ciclo de caja, vamos a tomar rotación de cuentas por cobrar
más el inventario menos la rotación de cuentas por pagar. Y tenemos que el ciclo de caja en esta empresa es de 60 días. Por último, para hallar la productividad del capital de trabajo, recuerden que productividad de capital de trabajo es igual a el KTNO sobre las ventas. ¿Okay? Entonces vamos a hallar, inclusive vamos a hallar PKT para el año 2 y PKT para el año 1. Entonces, vamos a darle aquí formato. Entonces, la productividad del capital de trabajo para el año 1 va a ser el KTNO, que ya lo hallamos, entre las ventas del año 1. Aquí está. Y para el año 2, tenemos el KTNO para el año 2 entre las ventas del año 2, que son 2.400. Es decir, lo mismo porque recuerden que como las condiciones se mantuvieron, entonces el KTNO subió en la misma proporción, es decir, que vamos a tener la misma productividad del capital de trabajo neto operativo. Y ya tenemos. ¿Qué significa esto? Que por cada 100 pesos que yo venda, 20 pesos deben quedarse estáticos o quietos para el capital de trabajo. Muchachos, esto es todo lo que nosotros hallamos dentro de este ejercicio de administración del capital de trabajo.